Buenos días. Donna Haraway es una de las pensadoras más influyentes de la teoría feminista contemporánea, conocida especialmente por su manifiesto Cyborg de mitad de los años 80, donde introduce una figura híbrida entre lo biológico y lo tecnológico, el cyborg. Esta figura permite a Haraway articular una crítica a las dicotomías que han dominado el pensamiento occidental, como naturaleza-cultura, humano-máquina u hombre-mujer. Su obra invita a repensar las identidades no como categorías fijas y esenciales, sino como fragmentadas, fluidas y construidas en relación con el entorno tecnológico. Entonces, mi intervención se va a centrar en cómo el pensamiento de Haraway, especialmente su noción del cyborg, contribuye a cuestionar las normativas de género y a ofrecer nuevas posibilidades para los estudios LGBTIQ+, donde las identidades se presentan de una manera plural y en constante transformación. Haraway utiliza la figura del cyborg como una estrategia posmoderna para poner en cuestión este esencialismo que sigue presente en muchas corrientes feministas y también marxistas. La crítica central que propone Haraway es que las categorías binarias, estas que decíamos como masculino, femenino o humano-máquina, son constructos que no capturan la complejidad de las relaciones de poder y de identidad en el mundo contemporáneo. En su lugar, el cyborg permite pensar identidades que transgreden estas fronteras. Al romper con los binomios establecidos, Haraway abre una nueva manera de entender el cuerpo y la identidad. Ya no podríamos hablar de una esencia natural o fija de lo que significa ser hombre o qué es lo que significa ser mujer o incluso ser humano. En su lugar, las identidades son siempre híbridas, resultado de múltiples interacciones entre lo biológico, lo cultural y lo tecnológico. Este enfoque creo que es especialmente relevante para los colectivos LGBTIQ+, que cuestionan la normatividad del género y la sexualidad, mostrando que la identidad es algo que se construye de manera fragmentada. Uno de los puntos clave en la obra de Haraway es cómo las tecnologías contemporáneas, como la biotecnología y la cibernética, están transformando nuestra comprensión del cuerpo. El cyborg es un símbolo de esta transformación, donde el cuerpo humano ya no es visto como algo puramente biológico, sino, como decía, como una entidad híbrida en constante interacción con las máquinas y la tecnología. Por ejemplo, las prótesis cibernéticas, como por ejemplo brazos robóticos que responden a señales nerviosas, ya no son simples extensiones pasivas del cuerpo humano, se convierten en parte del propio sistema corporal, borrando las fronteras entre lo humano y lo artificial. Asimismo, tecnologías como las interfaces entre cerebro y computadora permiten que los seres humanos interactúen directamente con máquinas a través de señales neuronales, lo que también, pone en cuestión nuestra comprensión tradicional de lo que significa ser humano. Estas tecnologías ejemplifican cómo las fronteras entre el cuerpo y la máquina están cada vez más difusas, lo que tiene implicaciones profundas para las identidades LGBTIQ+. Al igual que el cyborg, estas identidades son fluidas, no se ajustan a las categorías normativas de género y rompen con los binarios tradicionales de masculino, femenino, natural, artificial, etc. Haraway critica el esencialismo que ha caracterizado gran parte del feminismo tradicional. Según ella, las categorías de género no son naturales, sino construcciones discursivas que responden a sistemas de poder. Por tanto, para Haraway no hay una esencia de mujer o de hombre, sino que estas identidades, como decía, son fragmentadas y contextuales, formadas por una mezcla de factores que son sociales, biológicos, tecnológicos, etc. Este enfoque también creo que es especialmente importante en el contexto de los estudios LGBTIQ+, donde, las identidades no se definen en ningún caso por moldes normativos de género y de sexualidad. Haraway sugiere con esto que debemos superar los binarios de género y abrazar la pluralidad y la fluidez.
El cyborg, en este sentido, como figura híbrida y fragmentada, ofrece un marco conceptual para entender cómo las identidades pueden ser múltiples, dinámicas y, desde luego y sobre todo, resistentes a las normativas tradicionales. El cyborg también tiene una profunda implicación política en la obra de Haraway. Ella sostiene, de hecho, que la figura del cyborg no solo desafía las fronteras de género, sino que también cuestiona la excepcionalidad humana. En un mundo donde la tecnología es parte integral de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, ya no tiene sentido mantener una distinción rígida entre lo humano y lo no humano. Para Haraway, la política feminista debe adaptarse a este nuevo contexto, abriendo espacio para identidades que no encajen en los moldes normativos de género, como decía, ni en las concepciones tradicionales del ser humano. El cyborg es también, por tanto, un símbolo de resistencia. Haraway lo ve como una figura que permite romper con las estructuras jerárquicas de poder que han definido las relaciones de género en la modernidad. Pues al disolver las fronteras entre cuerpo y máquina, entre humano y no humano, etc., el cyborg abre nuevas posibilidades para las políticas de identidad y de género. Entonces, en este sentido, por ejemplo, para los colectivos LGBTIQ+, esto significa una oportunidad para resistir las normas opresivas y para imaginar nuevas formas de existencia más libres y pluralistas. La figura del cyborg, por tanto, en la obra de Donna Haraway, es una herramienta crítica que permite repensar el género, la identidad, la tecnología, en un mundo donde las fronteras entre lo biológico y lo artificial están cada vez más borrosas. Al desafiar las dicotomías tradicionales y ofrecer un enfoque que celebra tanto la pluralidad como la fragmentación, que no sería considerada en ningún caso como algo negativo, Haraway así proporciona un marco conceptual sólido para poder justificar también parte de los estudios LGBTIQ+, donde las identidades en esos casos son siempre híbridas, siempre están en proceso, en devenir, digamos, y siempre son resistentes a las normativas de género, a todo tipo de normativización. El cyborg se convierte así en un símbolo de resistencia y en un símbolo de transformación que nos ayuda y nos invita a imaginar otros futuros donde las identidades no estén limitadas por los binarios establecidos, sino que sean tan fluidas y tan cambiantes como las tecnologías que hoy transforman ya todas nuestras vidas.